por el mismo curso de la enfermedad, digamos que no tengo tampoco que alarmarme, pues, o sea, si veo a un paciente con plaquetas en 100.000, 80.000, pero sí, claro, dar las recomendaciones necesarias, ¿no? O sea, de que cuáles serían los signos del alarma, de que si el paciente pues tiene algún tipo de sangrado espontáneo, ¿no? Epístasis, gingivorragia, ginecorragia, ¿no? Porque muchos pacientes que hemos visto se han tenido que hospitalizar por el tema de ginecorragia. Y también el tema que quede claro, ¿no? Que un paciente con plaquetopenia secundaria dengue no se transfunde a menos de que haya un sangrado activo, pues que no se pueda manejar, ¿no? Entonces, ahí sí vemos esa sí sería una indicación, ¿no? Pero antes de eso no transfundimos a nadie por un valor, ¿no? O sea, un paciente que no esté sangrando y que tenga, no sé, plaquetas en 80.000, 50.000, 40.000, no lo vamos a transfundir. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar más bien va a ser una mayor respuesta autoinmune y al final las plaquetas van digamos, vamos a empeorar el cuadro del paciente, ¿no? Por eso es que no es una recomendación el tema de transfusiones en base solo a plaquetas, ¿no? Va a ser solo en estos casos de que el paciente esté pues con un sangrado que no se pueda detener, ¿no? Un sangrado espontáneo. A ver, ¿qué más con respecto al tema del manejo? Tener en claro, ¿no? El tema de los algoritmos. Yo creo que los algoritmos están bien claros para poder hacer un buen manejo, pero justamente como se dan cuenta con el tema de los tiempos y los algoritmos, es necesario que un monitoreo continuo, ¿no? Entonces los pacientes con dengue pues necesitan personal de salud exclusivo para ellos, ¿no? Entonces es imposible que, por ejemplo, un médico, una enfermera que tengan que 20 pacientes, 15 pacientes a su cargo, pues puedan tener un buen monitoreo, ¿no? Pues son pacientes a los que se les tiene que tomar que justamente vamos a evaluar que en este monitoreo la presión arterial media, vamos a estar evaluando el tema de si está taquicárdico o no, vamos a evaluar si está desaturando, qué más, ¿no? En el examen va a ser, pues, físico, va a ser muy importante buscar que, ¿no? Si el paciente tiene dolor abdominal. ¿Por qué? ¿Por qué buscaría yo el dolor abdominal? Porque justamente busco un tercer espacio, ¿no? Quiero ver que el paciente no me esté haciendo ascitis, quiero ver que el paciente no me esté haciendo un derrame pleural, ¿no? Que podrían ser algunas complicaciones que yo podría tener en base con un cuadro de dengue. ¿Qué más? También puedo tener, por lo mismo que les dije, ¿no? Por la misma fisiopatología, puedo tener un paciente que tenga trastorno del sensorio, ¿no? Entonces van a ser algunos signos que yo tengo que estar monitorizando de manera continua. También, ¿qué va a ser de mucha utilidad? El cálculo adecuado de la diuresis, ¿no? Entonces yo tengo que tener ahí, ser muy cuidadosa con el tema de la diuresis, ¿no? Medir la diuresis horaria en estos pacientes, justamente ver, ¿no? Calcular el flujo urinario, luego ir progresando, ¿no? El tema de progresión en la dieta, ¿no? Si mi paciente, digamos que ya está estable, buscar que pueda tolerar la vía oral, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si es un paciente, primero voy a comenzar pues con una dieta líquida restringida, una líquida amplia, voy ingresando una dieta blanda, ¿no? Entonces, la idea es que estos pacientes, cuando ya tienen una evolución, digamos que favorable, pues progresar la dieta, si toleran la vía oral, también poder tener, que puedan tener una alta pronta, ¿no? No, por ejemplo, el paciente no se debe quedar pues más días hospitalizado porque de repente, no sé, sus enzimas hepáticas están en 180, ¿no? Que por eso lo voy a observar. No, o sea, es algo esperable, algo normal por la misma evolución del dengue. O sea, no debo de tener, como se dice, retener a los pacientes hospitalizados por temas que son parte de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a saber esto? La única manera es entendiendo bien qué la fisiopatología, ¿no? Por eso es que es tan importante. Si entienden eso, se van a dar cuenta de todo lo que sucede en el dengue y ya lo van a tener un poquito más claro. ¿Ya? Entonces, ahorita aprender dengue con lo que está sucediendo en Lima es algo básico, es algo importante. No todos digamos que cuadros van a tener pues la misma clínica, ¿no? ¿Qué otras complicaciones podemos tener? ¿No? Hay pacientes que pueden, por ejemplo, ¿no? También se dan complicaciones a nivel cardiológico, ¿no? Pacientes con bloqueos, bradicardias secundarios a
a dengue también hemos visto hemos manejado hospitalizados, a ver qué otras complicaciones podemos tener, que hagan pues, o sea, derrame, necesiten oxígeno, derrame pleural, necesiten oxígeno. ¿Qué otra población hay que tener mucho cuidado? No las gestantes. En verdad, la gestante con dengue es una indicación de hospitalización, no van a necesitar también, muchas veces por problemas de tolerancia de la vía oral, van a tener, pues necesitar una monitorización del bienestar fetal continua. Entonces vamos a tener pues pacientes que, o sea, por las comorbilidades que necesitan una mayor atención, por así decirlo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No sé si tendrán alguna otra duda, pregunta, comentario también sobre el tema del dengue. ¿Todo claro? No sé si me he dejado entender o no, creo que me estoy preocupando. Sí, doctora, todo claro. Ya. Entonces, a ver, simplemente, ¿qué más? A ver, para terminar ya con esta parte del dengue, pues que recordar, ¿no? Que también igual van a haber, hay pues cuatro serotipos, hay cuatro serotipos, hay muchos pacientes con una infección por dengue que pueden ser también asintomáticos, ¿no? Entonces, recordar eso, ¿no? Que la mayoría de las infecciones pueden ser muchas veces asintomáticas. ¿Qué más? Pueden haber el tema de reinfecciones, también la mayor letalidad asociada pues, a una reinfección en un corto periodo de tiempo, sobre todo cuando es menor de un año. Eh, Son algunos otros datos. Bueno, yo creo que por el tiempo ya no nos queda mucho para hablar un poco de las vacunas. De repente lo podemos ver, pues a ver, ¿no? Serio, no sé si por ahí me imagino que en la clase de dengue, por ahí que lo van a mencionar un poquito más. Ya chicos, entonces para poder acabar con la otra expo, ¿quién va a exponer ahora? ¿Franco va a exponer de malaria o quién le Sí, sí, doctora. ya Franco, a ver, entonces ya conciso, así las perlas, Sí, Franco. sí, bueno, a ver, ya. Bueno, yo voy a exponer acerca de malaria. ¿Qué tenemos de la malaria? Que es una enfermedad causada por los protozoarios del género Plasmodium, entre los cuales existen variantes, de las cuales son las principales, son la Vivax y Falciparum. También están la Malariae, la Ovale y la Gnowlesi. Eh, la transmisión puede ser vectorial, por medio de de los mosquitos del género Anopheles, también por transfusiones sanguíneas, eh, o por pinchazos de jeringas contaminadas, así también por transmisión vertical, también por utensilios médicos, ¿no? También infectados. El principal vector es el Anopheles hembra. También hay otros, como el Darlinger Bordechi. Y en cuanto a su epidemiología, el 40% de la población mundial vive en áreas endémicas y hay 225 millones de casos clínicos al año, así también que produce 781 mil muertos aproximadamente, siendo el 90% en África, y que es un problema que cada vez está agravándose. Eh, Aquí tenemos un gráfico acerca del número de casos de malaria en el Perú desde el 2020 al 2003. Eh, pero aquí abajo tenemos el número de casos desde el 2018 al 2023, que lo más importante o más resaltante es que en el 2018 hubo un número de casos de 2.982
y siendo principalmente de la variante Vivax. Y en 2021 solo hubo un registro de 754, por lo que hubo una disminución de los casos, pero en 2022 hubo un aumento de los mismos, ¿no? De los casos de, de la malaria. Ya. En el cuadro clínico tenemos que tener en cuenta que las características clínicas de la malaria pueden depender de la especie de Plasmodium, así también como el número de parásitos y el estado inmunitario del hospedero. Y que el cuadro clínico clásico consiste en escalofrío, fiebre y sudoración. Así también que se debe diferenciar entre tres tipos de pacientes según la presencia de las alteraciones relacionadas con la malaria, los cuales son la malaria no complicada con signos de peligro y la malaria complicada. Ahora, en el caso de la malaria no complicada, se define como la malaria sintomática sin signos de severidad o evidencia de disfunción de algún órgano vital. Entre los primeros síntomas se encuentra la cefalea, debilidad, fatiga, dolores en articulaciones y músculos, malestar abdominal y escalofríos, frío intenso y progresivo, seguido de temblor incontrolable. A su vez, a las 6 a 8 horas va a haber una presencia de un periodo febril, una temperatura por encima de los 38 grados, una sudoración profusa y también puede haber una temperatura baja a 36,8. Y después de las 8 horas va a haber un periodo asintomático. Eh, ya. Ahora tenemos a la malaria con signos de peligro, que pues primero tenemos los signos neurológicos, que son la debilidad extrema y alteraciones de la conciencia, que puede llevar a delirios, letargias o la inconsciencia. También tenemos signos de dificultad respiratoria que se puede manifestar como aleteo nasal, retracciones subcostales o tos. También hay taquipnea, hay una hiperpirexia, donde hay una temperatura axilar mayor o igual a 39,5 grados y también puede presentar una hipotermia, que es una temperatura menor o igual a 35,5 grados. Así también hay diarreas o vómitos a repetición, que son 5 o más episodios en 24 horas. Así también con signos de deshidratación grave que se pueden manifestar como los ojos hundidos o pérdida de turgencia de piel. También tenemos un llenado capilar lento, que es básicamente el llenado capilar en lecho ungueal, que es mayor o igual a 3 segundos, así también como la presencia de sangrados espontáneos. También hay una palidez intensa, también hay presencia de orina oscura, también hematuria, hemoglobinuria, ictericia, una hiperparasitemia, que es cuando hay la presencia de formas asexuales del parásito que son mayor o igual a 50.000, y esquizontemia, que es la presencia de uno o más esquizontes en la prueba de la gota gruesa. Ahora, en el caso del sangrado vaginal, dolor abdominal o pélvico, el feto que no se mueve, toxemia o preeclampsia o signos de parto prematuro, se va a ver en los pacientes gestantes. Ya, muy bien. Ahora, en el caso de la malaria complicada, va a ser la presencia de uno o más de los hallazgos clínicos o de laboratorio descritos
en un paciente con las formas asexuadas del plasmodium en sangre sin otra causa obvia de sus síntomas. Eso lo clasificaría como un caso de malaria complicada. Y entre esos hallazgos clínicos o de laboratorio tenemos la alteración de la conciencia o coma que no se resuelve, la postración, que es básicamente no la debilidad generalizada, de forma que el paciente es incapaz de caminar o de sentarse sin asistencia. Tenemos también la incapacidad de alimentarse, una respiración profunda o también una dificultad respiratoria, eh, la presencia de convulsiones múltiples, más de un episodio de 24 horas, un colapso circulatorio o shock con una presión sistólica menor de 80, de 80 y en adultos y en niños menor de 50. También va a haber un edema agudo de pulmón, un sangrado anormal espontáneo, ictericia clínica con evidencia de otro compromiso de órgano vital. En el caso de los hallazgos de laboratorio tenemos hemoglobinuria, una anemia grave, hipoglicemia, acidosis metabólica, daño renal que se ve cuando hay una creatinina mayor de 1,5, va a haber una hiperlactatemia e hiperparasitemia. Muy bien, ahora para el diagnóstico para la malaria se basa en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. En el caso de los criterios clínicos, bueno, como ya se había mencionado antes, tenemos ¿no? La presencia de los escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, así también, ¿no? Como la presencia de fiebre. Espera un momento. Perdón. Ya había mencionado sobre la fiebre actual, ¿no? Reciente que menos de una semana, o si hubo una historia de episodio de malaria en el último mes. En cuanto a los criterios epidemiológicos, tenemos el antecedentes de exposición, ¿no? En los últimos 15 días en áreas con transmisión activa de la enfermedad, más que todo. Ahora, en el caso de las pruebas de laboratorio tenemos el diagnóstico por microscopio, que se va a poder, ¿no? presenciar en el caso, ¿no? de la prueba de la gota gruesa, que es considerado como el gol estándar para el diagnóstico de la malaria, por su sensibilidad y especificidad que nos permite identificar la especie, así como su estadio del desarrollo y la cuantificación, ¿no? del porcentaje de los hematíes infectados. Así también, ¿no? Con el frotis, que auxilia, ¿no? la identificación de la especie y también que nos brinda parámetros hematológicos. Eh, También tenemos en el hemograma, van a haber alteración como la presencia de anemia, disminución de la aptoglobina, va a haber una leucopenia que principalmente afecta a los neutrófilos, también va a haber una trombocitopenia y la presencia de coagulopatías, que pueden ser leves o moderadas. También en la bioquímica va a haber un aumento del LDH, así también del TGO, TGP y las bilirrubinas. También va a haber un aumento de la creatinina y una disminución del pH y glucosa. Ahora, en cuanto a las pruebas rápidas, tenemos a las pruebas con las técnicas inmunocromatográficas, que tenemos, por ejemplo, el- la detección de una proteína de Plasmodium falciparum rica en histidina 2 y luego la detección de la enzima de LDH del parásito. Así también tenemos técnicas como la reacción de cadena de la polimerasa, o también conocida como la PCR, que nos ayudan, ¿no? en lo que es la detección de asintomáticos en áreas endémicas o en estudios epidemiológicos, así también como la monitorización de la respuesta del paciente a las
a los fármacos antimaláricos, también que ayuda en la caracterización genotípica del Plasmodium. Ahora, aquí tenemos, ¿no? En el diagnóstico, cuando tenemos un caso probable de malaria, tenemos que realizar la prueba de la gota gruesa o alguna prueba rápida, y si nos da positivo, podemos dar que es un caso confirmado y mediante evaluación clínica, y si se hallan los signos de peligro, si se llegan a hallar, dependiendo de la disponibilidad inmediata de atención por médico, va a haber una valoración médica, clínica y del oratorio, y puede ver si hay un diagnóstico de manera complicada, y si ya a ver, eh, por ejemplo, si ya a ver mujer embarazada, eh, se va a dar el tratamiento correspondiente, que bueno, eso lo voy a mencionar más adelante. Y si, por ejemplo, no se llegan a ver los signos de peligro, se puede dar el tratamiento de malaria no complicada según su especie. Ahora, en el tratamiento tenemos los tipos de antimaláricos que se dividen según cuando actúan en la fase del ciclo de vida del parásito. Por ejemplo, tenemos los esquizonticidas tisulares contra las formas hísticas primarias que actúan contra las formas hísticas primarias, como lo indica el propio nombre, del plasmodium en el hígado, que darán lugar a la etapa eritrocítica de la infección, y por ende evitan la maduración de los esquizontes. Entre los medicamentos tenemos a la cloroguanida o el proguanil, utilizado, ¿no?, para profilaxis causal del paludismo por falciparum. Tenemos los esquizonticidas tisulares que actúan en las formas císticas latentes del Vivax o de Ovale, que persisten después de que pasaron a la circulación las formas hísticas primarias. Tenemos, por ejemplo, la privaquina, utilizada para evitar, ¿no?, las recaídas. Tenemos también los esquizonticidas hemáticos, que actúan en las etapas eritrocíticas asexuadas de los parásitos para interrumpir la esquizogonia circulante. Y hay de dos grupos: las de acción rápida, que se encuentra la cloroquina, quinina y sus derivados similares, así también como las de acción más lenta, que suelen ser menos eficaces, y tenemos a la pirimetamina, a la cloroguanida y antibióticos antipalúdicos. Ahora, entre los gametocidas, que actúan en las formas eritrocíticas sexuales y evitan la infección de los mosquitos, tenemos a la cloroquina y quinina, que poseen una actividad gametocítica en los casos de Vivax, Ovale y Malariae. También la primaquina tiene actividad potente contra el falciparum. Y los antimaláricos rara vez se utilizan en seres humanos solo por sus acciones gametocidas. Tenemos a los esporonticidas, que evitan o inhiben la formación de ocitos o esporozoitos palúdicos en los mosquitos infectados, entre los cuales tenemos a la cloroquina. Los antimaláricos no se utilizan en seres humanos para este fin. Ahora, en el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum, tenemos en el esquema de la primera línea el artemeter más lumefantrina en tabletas de 20 miligramos y 120 miligramos correspondientemente, a 6 dosis en total, distribuidas dos, en dos cada día por 3 días.
Este medicamento se debe tomar con leche, especialmente en el segundo y tercer día. Así también en el caso de los adultos y en el caso de los niños, hay 6 dosis también en total, distribuidas en 2 tomas por día, por 3 días. Y va a haber unas dosis no precapadas en blisters según peso y edad que corresponden a 1,7 miligramos por kilo de artemeter y 12 miligramos por kilo de lumefantrine por dosis. Ahora, en el esquema de segunda línea tenemos al sulfato de quinina en cápsulas de 300 miligramos más clindamicina en tabletas de 300 miligramos o doxiciclina. También tenemos a la primaquina de tabletas de 5 a 15, de 5 y 15 miligramos. Las dosis, en el caso del sulfato y la clindamicina, tenemos dosis de 10 miligramos por kilo, de dosis cada 8 horas por 7 días y 20 miligramos por kilo por día repartidos en 2 dosis durante 7 días. En el caso no de la doxiciclina, 100 miligramos por día por 7 días. En primaquina tenemos 45 miligramos en dosis única. En el caso de los adultos, también el de los niños es similar, pero en el caso de la primaquina va a haber una dosis única de 0,75 miligramos por kilo en niños mayores de 2 años. Y en el caso de la clindamicina va a haber días repartidos en 4 dosis por 7 días. Ahora, sí, en el tratamiento de malaria no complicada por Vivax, tenemos en el esquema de la primera línea médica la cloroquina bifosfato en tabletas de 250 miligramos y la primaquina en tabletas de 15 y 5 miligramos. En los adultos, la dosis total de 25 miligramos base por kilo, también en 10 miligramos por kilo inicial y, y 7,5 miligramos por kilo a las 24 y 48 horas. En el caso de la primaquina tenemos 0,5, se debe dar, ¿no?, en dosis de 0,5 miligramos por kilo por día durante 14 días, con una dosis máxima de 15 miligramos por día. En el caso de los niños, es similar en el caso de la cloroquina bifosfato, pero en primaquina es 0,5 miligramos por kilo durante 14 días, 100, las, perdón, se me escucha, ¿no? Es que como que se me fue la conexión un segundo. Sí, sí se escucha, Franco. Sí, ya. Ahora, dentro de las opciones de primera línea tenemos la primaquina, la misma dosis total de 3,5 miligramos por kilo, pero en solo 7 días a una dosis diaria de 0,5 miligramos por kilo. Ahora, en el caso de las recaídas tenemos la cloroquina bifosfato de 250 miligramos, que en las dosis de recaída en zonas con transmisión autóctona es de 25 miligramos de base por kilogramo, a 10 miligramos por kilo inicial, a 7,5 miligramos por kilo a las 24 y 48 horas. También en el caso de la primaquina tenemos de 15 y 5 miligramos, 0,5 en las dosis tenemos 0,25 miligramos por kilo por día durante 14 días, teniendo una dosis máxima de 15 miligramos por día. En
El tratamiento para la malaria producida por la asociación de Plasmodium falciparum y Vivax no complicada, tenemos el Artemeter más lumefantrina en tabletas de 20 miligramos y 120 miligramos, y la primaquina de tabletas de 15 miligramos y 5 miligramos, cuyas dosis son 6 en total, distribuidas en 2 tomas al día por 3 días, con dosis preempacada en blisters según peso y edad, y en el caso de la primaquina, dosis de 0,25 miligramos por kilo diarios durante 14 días. En el caso de los niños, va a haber similar, igual que en el caso de la primaquina también. Ahora, en el algoritmo del cuadro de malaria complicada tenemos, ante la presencia de signos de peligro, si hay presencia de médico, hay que solicitar exámenes paraclínicos, por ejemplo, la glicemia, hematocrita, hemoglobina, parasitemia y función renal. Y si hay una evidencia de complicación, se tendrá que hacer una hospitalización para recibir tratamiento antimalárico, parenteral y terapias de soporte. Y si no, va a haber un tratamiento oral de primera línea y vigilancia de estado clínico y monitoreo diario de la parasitemia. Estabilizar al paciente en urgencias y, si es necesario, hospitalizar durante las primeras horas hasta su estabilización. También se puede hospitalizar todo paciente con signos de peligro que no viva cerca de un hospital o que tenga limitaciones para el acceso del seguimiento médico. En el caso de que no esté la presencia de un médico, dar la primera dosis vía oral del esquema de primera línea según la especie de Plasmodium que se fue identificada. Si hay vómito incoercible, colocar supositorio de artesunato y remitir para valoración por médico con una nota donde se especifique la especie de Plasmodium y parasitemia. Eh, También se puede, si no se logra la referencia y hay tolerancia a la vía oral, continuar tratamiento según esquemas de malaria no complicada. Y si hay persistencia y los signos de peligro, continuar intentando referencia para atención médica, y si no hay tolerancia a la vía oral, continuar dosis diaria de artesunato rectal. Ahora, en el caso de de menores de 2 años, en el caso de si es Plasmodium vivax, se trata con cloroquina, y si es falciparum, si el peso no es mayor a 5 kilos, si no es mayor, se trata con quinina más clindamicina, y si llega a ser mayor, con ATM más LUM, y en menores de un mes con quinina. Y en el caso de las embarazadas, si hay un diagnóstico de malaria complicada, en el primer trimestre del embarazo, dependiendo de la especie, si es viva, solo se puede dar la cloroquina, y en el falciparum tenemos la quinina, cloroquina, proguanil, pirimetamina, sulfadoxacina, primetamina. En los siguientes trimestres tenemos el ATM más LUM, y en el Vivax solo la cloroquina. Ahora, si no hay diagnóstico de manera complicada, artesunato intravenoso y manejo de las complicaciones, eh, siendo en el primer trimestre del embarazo, tratándose con quinina más clindamicina, y si no llega a haber, se tendrá que realizar monoterapia con quinina. En los siguientes meses del embarazo se puede atender con ATM más LU. Y en el seguimiento se va a realizar controles clínicos, ya sea en la zona urbana con
con las pruebas de gota gruesa en la zona rural, en el caso no de falciparum y Vivax, en el caso de Vivax, cloroquina y falciparum sopesa medida. Eso sería todo. Ya, a ver, entonces, con respecto al tema de malaria y el tratamiento, Franco, si has hecho algo que, a ver, ¿qué has tenido que revisar para ver el tema de tratamiento? ¿De dónde es la guía que has utilizado? Una guía del 2013, 2012, a ver. Bueno, ya mientras Franco va buscando, ¿cuál es el punto de la pregunta que le hago a Franco, ¿no? Que él no ha utilizado de referencia la norma técnica nacional, ¿no? Entonces acuérdense que todo lo con respecto a tratamientos, sobre todo cuando hablamos de este tipo de enfermedades, ¿no? Como dengue, malaria o manejo de zoonosis, etcétera, todo tiene que ser en base a la guía o norma técnica nacional del ministerio. ¿Por qué? Porque esa está elaborada en base a las tasas que tenemos de resistencia, está elaborada en base a los medicamentos que tenemos disponibles en el país, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos o revisamos una norma o guía que no sea la del ministerio? Pues vamos a encontrar otros fármacos que nosotros no tenemos, ¿no? Y el manejo va a ser distinto. Entonces, nosotros todo lo que hacemos en el manejo de malaria, de en que todo es normado, ¿no? Todo es en base a nuestra norma técnica. Entonces, por eso es que cuando les hice la clase de malaria les puse los cuadros de la norma técnica, porque en base a esos que ustedes tienen que tratar, en base a esos que ustedes son los medicamentos que vamos a solicitar y van a estar disponibles, ¿no? Si yo pido otro medicamento que no hay, simplemente no me lo van a dar, ¿no? Ni está autorizado. ¿Y qué más? También es muy importante, aparte de eso, que ustedes se acostumbren a tratar y revisar las normas técnicas y documentos técnicos nacionales, porque también esa es la manera como ustedes se respaldan legalmente, ¿no? Recuerden que el acto médico pues también tiene una connotación médico-legal, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes escriben y prescriben, ¿no? En que está registrado en una historia clínica, pues también va a tener ese componente, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, digamos, se respaldan que están haciendo o su atención o la práctica clínica que han realizado ha sido la adecuada? Pues si es que ustedes lo que han prescrito está normado, ¿no? Y cuál va a ser con qué nos regimos con las normas técnicas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que prescribir según la norma técnica. Entonces tenemos que tener un poco ahí de cuidado. Yo no les digo que no revisen otras guías, normas internacionales. Está perfecto, ¿no? Que me revisen pues una guía de la ITSA, una guía europea, sobre todo en otros temas, está perfecto. Pero sobre todo en el tema de infectología y cuando hablamos de este tipo de patologías, es muy importante que, aparte de revisar las fuentes que deseen, revisen la norma técnica, ¿no? Y la norma técnica sí va a ser lo único en lo cual ustedes se deben de basar. ¿Para qué? Para el tema de la prescripción. No pueden prescribir o idealmente no se debe prescribir en base a otras guías, ¿no? O sea, porque eso es lo que, digamos, está normado y regulado y en base a lo que, por ejemplo, si es en una auditoría, nosotros podemos, pues, tener esa base, ¿ya? Entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado.
en respecto al tema del tratamiento. Después, ¿qué más sobre malaria? No, simplemente que basta para el tema de la clínica que se acuerden, ¿no? Recuerden cuál es el síndrome que me va a producir, es un síndrome febril anemizante, ¿no? Entonces yo en un paciente que viene de una zona endémica, presenta un síndrome febril anemizante, tengo que sospechar de malaria, no tiene que entrar dentro de mi diagnóstico diferencial. Entonces acá va a ser muy importante que, pues, pruebas diagnósticas como la gota gruesa que mencionó bien Franco. También hay algunas pruebas, como les mencioné, las pruebas inmunocromatográficas, como, digamos, son unas pruebas rápidas, pero que sobre todo se han distribuido, van a estar disponibles donde, sobre todo, se prioriza que lleguen a zonas alejadas, donde no se pueda tener otra forma de diagnosticar, ¿no? Si están en una ciudad, es una gota gruesa, ¿no? Y como la gota gruesa, pues a veces puede ser operador dependiente, ¿no? Idealmente echen un lugar donde el tecnólogo que la realiza tenga esa expertise, ¿no? La experiencia en el diagnóstico de malaria. Usualmente, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un caso con sospecha de malaria en el hospital, ¿qué hacemos? ¿No? Aparte de pedirle la gota gruesa que le hacen en el hospital, siempre le mandamos una gota gruesa ¿para dónde? Para el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que es nuestro ente de referencia, donde llegan pues todas las muestras de todo el país, ¿no? Entonces también la enviamos para ahí. Y si es que pues mi sospecha es muy alta, tengo mi gota gruesa negativa, igual sigo sospechando, pues ya ahí recién utilizaría un PCR, ¿no? Una prueba molecular. ¿Y qué más? En malaria, igual que en dengue, pues tienen que estar muy atentos con los signos de alarma que mencionó Franco, ¿no? Que mencionó Franco, que van a ser laboratoriales y clínicos, digamos, diagnosticar de manera temprana, pues ver si ya es un cuadro de malaria complicada o no complicada, qué más poblaciones de riesgo, ¿no? Poblaciones gestantes, inmunosuprimidos, niños, ancianos, ¿no? Extremos de la vida que van a tener también más riesgos de que se puedan complicar, pacientes explenectomizados, ¿no? Que no tienen vaso. ¿Qué otro dato ahí va a ser importante que ustedes vigilen en malaria, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene malaria falciparum, ¿no? Recordar que es la malaria la especie que va a tener más riesgos de complicaciones, las que me puede generar una anemia con mayor severidad. ¿Qué más? Por ejemplo, es la única en la que yo voy a tener puede haber un compromiso hasta cerebral, ¿no? Del sistema nervioso central por malaria, ¿no? Entonces, siempre cuando tenemos una malaria, o sea, no es que el VIVAX no se pueda complicar, ¿no? Pero si hablamos de frecuencias, es más frecuente que la de el paciente con malaria por falciparum pueda terminar con una malaria complicada, ¿no? Entonces, y repasar, ¿no? Yo sé que el tema de a veces de los tratamientos, sobre todo que son fármacos nuevos, que tal vez nunca antes los han visto, no los han utilizado, no es tan sencillo, lo entiendo. Entonces, por eso, no, aparte, bueno, ahorita por el curso, claro, al menos recordar los principales, ¿no? El uso de cloroquina, primaquina, algunos efectos adversos leves que les mencioné en la clase, pero sobre todo tener en cuenta eso, ¿ya? Yo creo que acá lo clave es saber que para este tipo de enfermedades que nosotros vemos endémicas, que vemos en infectología, ¿no? ¿A qué me refiero? Leptospirosis, brucela, bartonella, malaria, dengue, ¿no? Este tipo de patologías es el leishmaniasis, ¿no? Entonces es clave que tener a la mano la norma técnica nacional, ¿no? Entonces eso va a aclararles muchas dudas, van a ver que realmente con qué cuentan a la mano y que al final va a ser en base a lo cual ustedes tienen que hacer su prescripción médica, ¿no? En base a lo que van a tratar, ¿ya? Entonces no se olviden de ello. No sé si hay alguna duda, pregunta o todo claro. Están todavía por ahí, ya se desmayaron, se durmieron. A ver, chicos. Todo claro, doctora. Ya, muy bien. Entonces ya damos por terminado el seminario y no se olviden de repasar o de leer esos puntitos que hemos estado
hablando para que queden claros estos temas, ¿no? Sobre todo, ambos son importantes, sobre todo el dengue, bueno, por el contexto en el que estamos, priorizarlo, yo creo que es importante que les quede claro, ¿no? Les van a preguntar cosas sobre dengue, es un amigo, un vecino, un familiar, ¿no? Entonces, repásenlo y apréndanlo bien, ¿ya? Listo, entonces ya nos vemos en su práctica. Hasta luego.